Bien, mis amados hermanos, muy buenos días en este punto y en esta hora. Aquí estamos, Estudio Bíblico Devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida al estudio con el único propósito de aprender la palabra, amar la palabra y vivir la palabra. Muy bien, ha sido una jornada extraordinaria la que estamos llevando en este estudio del libro de Bereshit. Cerramos un ciclo en la vida de Abraham. Por supuesto, entre comillas, cerramos la vida de Abraham porque aún todavía tenemos cosas muy importantes que resaltar en la vida de Abraham. Vemos cómo en su historia Abraham recibe la voz de Dios durante 13 ocasiones. Y estas 13 ocasiones en las que Dios le habla a Abraham son extremadamente importantes porque este número 13 aquí tipifica algo muy importante. Entre ellos, los 13 atributos de Dios. Entre ellos, vemos cómo están los 13 principios de la fe. Y seguramente nos tomaremos un tiempo un poco más adelante para que nos enfoquemos específicamente en este aspecto, los 13 principios de fe. Hay algo muy interesante. La historia con la que empezamos la vida de Abraham empieza con la expresión Lech Lecha, vete de tu tierra, vete de tu casa, de tu parentela, de la casa de tu padre. ¿Y en qué ciclo terminamos? En el capítulo anterior, en el capítulo 25, Lech Lecha. ¿En qué momento? En el momento en que Dios le dice ahora nuevamente a Abraham, Lech Lecha, ve con tu hijo hacia el monte que yo te indicaré en el monte Moriah y entrégalo en sacrificio. Esto es muy interesante porque vamos a ver en la continuación de la historia cómo Dios habla a Jacob solamente en 5 ocasiones y en 2 ocasiones lo hace con Isaac. Repito, mientras que con Abraham lo hizo por 13 ocasiones. De tal manera que este propósito de Dios en el cual Él le habla a cada uno de ellos, tanto a Abraham como a Isaac como a Jacob, cada uno de ellos también a su vez levantó altares en sus momentos determinados. Vamos a ver esta expresión, es muy importante porque cada uno de ellos levantó altares según se hubiese considerado la situación en la que cada uno de ellos vivió y que tiene que ver específicamente con nuestra vida hoy. Llegamos al capítulo 25, que está dividido en 2 secciones. Después de la muerte de Abraham y su sepultura en Macpela junto con su esposa Sara allí en la cueva de Macpela, entonces dice el verso 12 en el capítulo 25, estos son, por favor preste mucha atención a este texto, estos son los descendientes de Ismael. Recuerden que ya la palabra nos había indicado que Ismael, vamos un momento a Génesis capítulo 17, verso 20, permítame un segundo, quiero leerles este texto bíblico. Génesis capítulo 17, verso 20, para quienes toman atenta nota y llevan sus diarios de estudio bíblico, pues qué bueno. El libro de Génesis en el capítulo 17 y en el verso 20 dice esta palabra. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí, le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Por favor, subraye este texto. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Por favor, subraye Génesis capítulo 17. Ya lo habíamos estudiado anteriormente, pero lo tengo que resaltar hoy porque ahora vamos a entrar a la historia, a la continuación de la vida de Abraham a través de Isaac y posteriormente a través de Jacob y de Esaú. Pero para llegar a ese punto, quiero resaltar, repito nuevamente, el capítulo 17 de Génesis, verso 20. Lo leo nuevamente porque es muy importante que usted tenga presente esta historia, porque este capítulo y esta historia tiene que ver precisamente con lo que estamos viviendo hoy en el siglo XXI, cuando escuchamos los rumores de guerra entre todas estas naciones. Israel, que siempre ha sido el centro a través de la historia, una nación, un pueblo relativamente tan pequeño, pero que todos los días usted puede observar las noticias del día a día. Y en las noticias del día a día se habla de la actividad política, de la actividad económica, pero no hay un solo día en las noticias del mundo en el que no se mencione a Israel. ¿Qué tiene esta nación? Repito, una nación relativamente pequeña si miramos los tamaños en la cartografía.
nos daremos cuenta que es una ciudad, un país, perdón, relativamente pequeño, incluso un estado muy reciente, 1948. Sin embargo, no hay un día en la historia de la tierra, en las noticias, en las que no se mencione por alguna razón a Israel. Y esto, repito, esto no es nuevo, lo estamos viendo desde la misma historia de Abraham, por eso lo resalto tan puntualmente. Génesis capítulo 17, verso 20, y en cuanto a ti, Ismael, hijo de la fuerza, hijo del entendimiento, hijo de la razón, hijo de una mujer egipcia, preste atención, de una mujer que adora a otros dioses o tiene idolatría a dioses, que tiene una cultura totalmente ajena y distinta a la vida de Abraham. Sin embargo, de esa relación fuera del matrimonio entre Sara y Abraham aparece en la historia Agar, ya lo estudiamos, pero por si usted nos acompaña por primera vez, estoy tratando de retomar toda esta historia, y de esa relación aparece Ismael. Y en el capítulo 20, en cuanto a ti, Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré. Número 1. Le haré fructificar. Número 2. Número 3. Le haré multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Y de esta historia apasionante que estoy leyendo en el capítulo 17, nos encontramos hoy con toda la nación árabe, que tiene miles de millones de seres humanos árabes, y no solamente esto, sino esparcidos por muchos lugares de la tierra, y tiene que ver esta historia con lo que vamos a ver a continuación en la vida de Esaú. ¿Quién es Esaú? Edom, ya hablaremos de esto, y cuando esto pasa, ¿de dónde viene entonces toda la historia del proceso islam, de la historia de los musulmanes, que hoy, repito, crecen y abundan y se multiplican, lo dice este texto, en gran manera por todas las naciones del mundo? Se dice que esta nación o esta cultura llegará a poseer prácticamente la faz de la tierra. Esto es muy importante. Y bueno, hasta aquí quería que lo leyéramos. Estamos en Génesis capítulo 25, los descendientes de Ismael. Y en el verso 12 dice: estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, la egipcia, sierva de Sara. Y aquí los menciona cada uno de ellos. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu de Ismael y murió y fue reunido con su pueblo. Ahora bien, entremos entonces al tema que hoy nos interesa y que nos compete desarrollar. El verso 19 del capítulo 25. ¡Qué contrariedad! En un mismo capítulo nos habla de los hijos de la fuerza, de los hijos del entendimiento humano, y a su vez se compagina con los hijos de la promesa a través de Isaac. Estos son los descendientes de Isaac. ¿Quién? Isaac, hijo de promesa. ¿Quién? El hijo que Dios había propuesto, a quien llamaría Sixaa, el que ríe, y que engendró. Dice, era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Ya vimos la historia, cómo Eliezer viajó hacia Aram, se encontró allí con Betuel, se encontró con Milca, se encontró con Labán, encontró a Rebeca, le entrega algunas joyas, algunas riquezas, y propone al hijo de su amo Abraham, al hijo de su amo Isaac, para que venga en calidad de matrimonio. Ella acepta. Esta es otra historia también muy interesante, y viene Rebeca entonces a la vida de Isaac. ¿Todo por qué? Dígalo conmigo: por un propósito de Dios. Por un propósito de Dios. Había sido Rebeca guardada para esa condición. Dice la palabra, una mujer de aspecto hermoso, lo resalto porque igual se habló de Sara, una mujer hermosa, y una vez ella regresa a la tierra del Negev donde se encuentra Isaac, dice la palabra que una vez ella entró a la tienda en la que vivía Sara con Abraham, nuevamente la luz, nuevamente el brillo, nuevamente el gozo, la alegría, la paz, regresó a este lugar. Qué interesante historia. Muy bien, de esta historia de Isaac y Rebeca entonces viene dos hijos, pero no puedo pasar por alto el mencionar esto. Cuando Rebeca sale de la casa de su padre, recuerden que su mamá y su hermano Labán
la bendicen y le dicen que tengas muchos hijos, millares, y que poseas todas las tierras a las cuales tú vas. Pero vimos cómo Proverbios nos dice que la maldición, esta parecer una bendición, realmente se convirtió en una maldición para Rebeca. Tanto así que ella por 20 años fue estéril. Se repite ahora un poco la historia de Sara. ¿Hasta qué momento? Hasta que Isaac ora al Dios Todopoderoso y bendice Dios esta oración, contesta Dios esta oración y abre el vientre de Sara para que de ellos vengan entonces estos dos hijos. Y oró, dice el verso 21, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Yahweh y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Por favor, preste mucha atención que este texto lo pasamos un poco por alto, pero es extremadamente importante que lo entendamos. Dentro de su vientre, en el vientre de Rebeca, estos dos hijos, es decir, gemelos o mellizos mejor, dos hermanos dentro del vientre estaban en una continua pugna. Allí dentro del vientre se movían, estaban en batalla, estaban forcejeando. Y entonces se dijo Rebeca para sí, si es así, ¿para qué vivo yo? Qué expresión tan impresionante la de Rebeca. ¿Para qué vivo yo? De tal manera que ella fue a consultar a Yahweh y él le responde y le dice, dos naciones, por favor subraye este texto, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor, aquí de quién nos está hablando, del mayor que es Esaú, puesto que salió primero, dice, el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, habían gemelos en su vientre. Aquí hay que hacer una pequeña diferenciación entre gemelos univitelinos, es decir, que son dos gotas de agua idénticos, o gemelos mellizos. Es decir, dos nacen en el mismo momento, pero no eran idénticos físicamente. Y esto lo resalto porque la Biblia nos lo va a mostrar. Y salió primero el rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. Quiero leer este comentario respecto a este momento importante del nacimiento. Dice la palabra, las dos naciones que concebirán no serán importantes al mismo tiempo. El auge de ellos dependerá de la caída de la una del otro. Y entonces dice la palabra, y le nacieron dos mellizos. El primero de los mellizos era un poco extraño. Miren qué interesante este texto. Dice, era un poco extraño. No parecía realmente un recién nacido. No parecía un bebé dulce recién nacido, dice la enseñanza, sino que era un niño extremadamente peludo, con barba y con su boca llena de dientes. Qué interesante, ¿verdad? ¿Y qué dice el texto? Lo llamaron Esaú, Isaac, que significa el terminado, pues había nacido con los pelos como un adulto. Su nombre Isaac deriva de la raíz Asa, que significa terminado. Asimismo, el nombre de Isaac significa el que está lleno de pelos, como un campo de pasto lleno de pasto. El aspecto de Esaú, era rudo. Parece poseer el temperamento de un hombre extremadamente fuerte y agresivo. Y si bien cuando una persona nace con este tipo de temperamento efusivo como el de Esaú, debe emplear esta disposición y protegerse para poder servir adecuadamente al Señor. Bueno, quise hacer lectura de este comentario de un texto leo un comentario bíblico muy interesante, porque entonces entendemos que el nombre de Esaú tiene una raíz. ¿Por qué se llamó su nombre Esaú? Porque significa terminado. ¿Qué significa terminado? Que al momento de su nacimiento, repito, su contextura, su cuerpo estaba completamente lleno de vello, de cabello, era abundante, dice que aún barba, e incluso sus dientes ya estaban en su boca. Qué cosa tan interesante lo que nos narra el Midrash respecto a esta historia. Muy bien,
Aquí en este momento estamos viendo cómo la historia de estos jóvenes, la historia de este nacimiento, tiene que ver precisamente con lo que ya vimos en los capítulos anteriores, por ejemplo en Génesis capítulo 16, verso 11, cuando nos habla de Ismael. ¿Por qué menciono tanto a Ismael? Porque Ismael va a hacer una conexión directa, evidentemente, con la vida de Esaú, que es la que estamos viendo hoy. En Ismael se dice que es un asno salvaje. Y aquí la expresión asno salvaje hace referencia a un asno típico de la cultura del momento. Y esto es muy importante mencionarlo porque ese asno salvaje, su característica principal es que marca el terreno, marca su territorio. Por favor, alguien que me está escuchando hoy sabe y entiende esta palabra. Marca su territorio, perdónenme la expresión que voy a usar, pero es tanto como vemos a un perro. Ustedes quienes tienen mascotas, yo tengo mi mascota, mi perro, Bori, y ellos, los perros, los animalitos, cuando salen a las calles y orinan, el perro marca un territorio. Y este es el asno salvaje que sale, dice la expresión de Ismael, que está caminando por esas tierras y marca su territorio. Pero no solamente que marca su territorio, sino que es un animal que no le teme absolutamente a nada. Está hablando de Ismael comparativamente con un asno salvaje. Y la tercera característica de este asno salvaje es que evalúa, revisa cuando se encuentra frente a una circunstancia, a una prueba, a un enemigo, lo rodea, lo evalúa, lo examina y posteriormente lo ataca hasta matarlo. ¿Por qué quiero mencionar esto? Porque estamos viendo cómo de esta nación de Ismael y de esas 12 tribus es que tenemos a todo el pueblo árabe, y de allí va a surgir entonces esta circunstancia de la religión y va a nacer toda esta agrupación que hoy tenemos en el siglo XXI de situaciones de terrorismo. ¿Por qué? Porque aparece una palabra y es la palabra jamás. La palabra jamás es una palabra en árabe que significa violencia. Y esta palabra jamás para nosotros en español, cuando hablamos del grupo Hamas, y lo hemos oído en tantas ocasiones a través de las estaciones de noticias, y el grupo Hamas se atribuyó el atentado terrorista en tal nación, y el grupo Hamas. Esta expresión jamás realmente no es una lectura en español. Esta expresión jamás es una expresión en árabe que significa violencia, es decir, el grupo violento árabe tal es una organización dedicada al terrorismo. Por eso cuando entendemos la noticia bajo esta perspectiva bíblica nos daremos cuenta, repito, que el siglo XXI hoy estamos viviendo todo cuanto nació en Génesis a través de Ismael, y ahora se junta a esta historia nada más ni nada menos que el nacimiento de Jacob y de Esaú. Isaac, a través de sus hijos Jacob, que posteriormente será Israel, viene de una expresión vida. Isaac, Jacob, Israel traen vida. Mientras que Ismael o Esaú vienen con una expresión de muerte. ¿Por qué mencionamos esto? Porque en el capítulo 25, en el verso 27, esta es una historia que todos hemos escuchado en algún momento de nuestra vida, está la famosa leyenda, historia bíblica de que Esaú vende su primogenitura. Vamos a entrarnos a este enfoque. Esaú fue un diestro cazador. Recordemos qué pasó con Ismael. Ismael una vez fue llevado al desierto, o mejor, la expresión correcta según la Biblia fue echado al desierto por parte de Abraham a petición de Sara junto con Agar, echado del desierto. Dice la palabra que allí Dios lo bendijo y dijo que haría de él una gran nación y lo multiplicaría. Y en ese desierto Ismael se convierte en un arquero, no en un arquero de deporte, en un arquero de arco, lanzamiento de arco. Se convierte en un cazador y se convierte en un cazador. ¿Para qué se caza? Para dar muerte. ¿Por qué hago esta relación? Porque aquí nosotros vemos en este texto bíblico, qué interesante, ¿verdad? Que lo primero que nos describe la Biblia de la vida de Esaú es que era un diestro cazador, hombre de campo. Pero Jacob, dice la palabra, que era un varón quieto que habitaba en las tiendas. Aquí hay algo muy interesante. Observen cómo en la vida de un par de gemelos o mellizos
que se crían en un mismo lugar, en un mismo tiempo. Los dos, cada uno de ellos tiene una característica de vida que lo identifica. Mientras que el uno es un hombre rudo, cazador, físicamente lleno de vello, de pelo, de barba. Dice que su expresión era de un hombre extremadamente rudo, su apariencia. El otro, dice la palabra, era, si me permiten usar la expresión, un poco más fino, es decir, su aspecto era noble, era agradable, su tez era limpia y su actividad diaria era estar quieto. Él permanecía en casa. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y esta quietud de Jacob en casa era el niño mimado, era el niño consentido, era el niño bonito? Realmente la actividad de Jacob desde niño fue dedicarse a estudiar la palabra. Era la actividad que él tenía, a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar los misbat, a estudiar las ordenanzas de las enseñanzas que hasta el momento se tenían. Porque recuerden que hasta este punto no se ha recibido físicamente los mandamientos. Hasta este momento todavía la Torá físicamente no está. Se estudian los principios y las enseñanzas de la Torá que habían escritas hasta ese momento. Más que todo el tema de la Torá oral que se expresa y se comunica y se traspasa del uno al otro. Así es que nos dice en este tiempo que amó Isaac a Esaú. Aquí hay algo muy importante, verso 28. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amó a Jacob. Qué verso tan interesante. Será entonces, según este texto que estamos leyendo, que los padres, nosotros los padres hoy, tenemos esa preferencia por nuestros hijos. Lo estamos viendo y lo hemos repetido en ocasiones anteriores. Dice la palabra que Isaac amaba profundamente ¿a quién? A Esaú. ¿Por qué? Porque sabía que era un cazador, porque sabía que traía alimento y siempre Isaac podía alimentarse con las carnes frescas que traía Esaú. Sin embargo, nos dice que Rebeca amaba de manera especial a Jacob. Es decir, aquí había, podríamos decirlo, una pequeña división, y tal vez no una ni muy pequeña, yo creo que más bien una gran división entre estos padres, porque el uno se inclinaba por uno, el otro se inclinaba por el otro. Ahora recordemos, muy importante, que ya aquí hay una palabra profética. El mayor, Esaú, dice la palabra, dijo Dios, en tu vientre hay dos naciones, y el mayor servirá al menor. Esto no lo perdamos de vista en la lectura, porque es lo que nos va a determinar lo que viene a continuación. El verso 29 dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Por favor, discípulos, amigos, estudiantes, visitantes de estudio bíblico devocional, subraye, por favor, se lo pido de manera especial, subraye el verso 30 en la expresión Edom. Y fue llamado su nombre Edom. Ese nombre manténganlo en la mira durante todo el estudio bíblico, desde este versículo en adelante hasta el siglo XXI hoy. ¿Por qué? Porque este nombre Edom, que significa rojo, voy a leer nuevamente el texto, dijo a Jacob, te ruego pues que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, rojo. Ese nombre va a marcar toda la historia de la humanidad. De este hombre llamado Esaú, que posteriormente se conoce con el nombre de rojo, de Edom, además que nos dice la Biblia que su barba, los vellos de sus brazos, de sus piernas, su barba eran rojas. Y esto tiene que ver, repito, con lo que vamos a estar desarrollando un poco más adelante. Aquí hay algo muy interesante. El plato de lentejas, como se conoce comúnmente la historia, es un plato típico que se utiliza específicamente cuando se está en un tiempo de duelo, cuando se está en un tiempo de luto.
específicamente, es como el plato típico. Y nosotros vemos hoy cuando tenemos una circunstancia de duelo en familia que normalmente se hace o se prepara un plato acondicionado o establecido para ese tipo de reuniones. En la historia bíblica hebrea, el plato de luto, el plato del duelo era el plato de lentejas. Y se había preparado este plato porque venimos precisamente de la muerte de Abraham, es decir, había luto en la casa de Isaac. Esto es bien interesante. Mucha historia, ¿verdad? Mucha historia junta. Y ustedes me preguntan, pero pastor, ¿dónde está esto? ¿Dónde aparece? La Biblia tiene los textos bíblicos que leemos. Y en muchos de esos textos bíblicos no aparecen ciertos detalles importantes. Por ejemplo, les voy a hacer una pregunta. No sé, creo que podríamos dejarlo como tarea ya en el cierre. Observen qué dice el verso 30. Dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Y si usted se hace una pregunta aquí, ¿estoy muy cansado? Sí, era un cazador, permanecía afuera en los desiertos buscando la caza, los animales para traer el alimento. Pero cuando aquí la Biblia nos dice estoy muy cansado, valdría la pena, por supuesto, hacernos una pregunta. ¿Muy cansado de qué? ¿Qué estaba haciendo antes de este momento Esaú para estar tan supremamente cansado al punto que le pide a Jacob que le dé de ese alimento de luto? No por guardar el luto ni por guardar el luto, el duelo de su abuelo, sino que aquí hay algo interesante. Véndeme en este día tu primogenitura. Y esto es lo que quiero resaltar y vamos a estar cerrando aquí, el tiempo se nos agotó. En este día dice, véndeme tu primogenitura. Entonces dijo a Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Por qué es tan importante la primogenitura? Si usted lo nota, desde estos textos bíblicos hasta nuestros días, hoy, en muchos de los hogares y de las familias, seguramente es el caso tuyo en tu familia, tu primer hijo, varón, tiene el nombre normalmente del padre. No en mi caso particular, pero por herencia, las familias normalmente tienen el primer hijo varón lleva el nombre del padre y por supuesto el apellido paterno. En mi caso, digamos, mi primer hijo sea Roberto Alfaro. En el caso de mí, no es el caso, repito, mi hijo mayor no tiene mi nombre, que sería lo ideal realmente y que es lo que la Biblia en la expresión hebrea nos enseña. Y de allí viene esa tradición que tenemos hasta nuestros días, en que el primer hijo en lo posible sea varón. Conozco familias, de hecho, y las conozco claramente, que su primer hijo fue niña. Por lo tanto, la familia decidió adoptar a un niño que llevara el nombre del varón, el apellido, esto con la finalidad de continuar el apellido a lo largo de la historia. Entonces, usted encontrará, si coloco mi ejemplo, repito, personal, mi padre fue su nombre Miguel, posiblemente yo debería ser mi nombre Miguel y mi hijo Miguel 1, Miguel 2, Miguel 3, Miguel 4 y sucesivamente. Esto viene precisamente de esta historia. Y cerremos entonces en esta historia. ¿Para qué me servirá la primogenitura? Porque aquí la primogenitura tiene un carácter importante. Si usted es hijo primogénito, recordará que las misbat y las ordenanzas del pueblo hebreo hasta este tiempo indicaban que al primogénito le corresponde 2 veces doble bendición de la herencia. ¿Me están entendiendo esto? Es decir, dentro de una relación de 2 hijos, si eran los únicos 2 hijos, entonces el primero tendría, por supuesto, la doble bendición. ¿Y qué nos encontramos entonces? Cerremos aquí. Entonces Jacob dijo a Esaú, dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Esa primogenitura significa autoridad, esa primogenitura significa el apellido, esa primogenitura significa el reconocimiento, es decir, que ahora Jacob sería reconocido como el hijo de Isaac, mas no el primogénito que había sido, ¿quién? Evidentemente Esaú. Historia apasionante, el tiempo se nos ha llegado a su momento, pero por favor continúe estudiando este texto porque lo que estamos viendo aquí tiene que ver precisamente con toda la historia de la humanidad
hasta nuestros días. Y si logramos entender con absoluta claridad este texto, por eso me tomé el tiempo de ir con despacio explicándolo, porque vamos a poder entender qué está pasando hoy en el siglo XXI en medio de todas estas guerras y todos estos conflictos entre naciones, las Naciones Unidas y las fronteras entre las naciones. Todo lo podremos entender a la luz de esta palabra. Mis amados, su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por compartir la enseñanza. Gracias por sus mensajes. Shalom, bendiciones. Un muy buen día.